Señor, gracias por tu palabra y porque podemos acudir a tu palabra para buscar tu voluntad como esta agua fresca, limpia, que puede lavarnos, como esta lámpara que puede iluminar nuestro caminar, esta lumbrera que puede mostrar por dónde estamos caminando. Venimos también, Señor, a tu palabra como a esta espada que puede atravesarnos por completo y separar y dividir las intenciones de nuestro corazón. Venimos eso, Señor, buscando el aliento de vida que necesitamos, la dirección para corregir nuestro camino y la exhortación necesaria, Padre. Instrúyenos, exhórtanos, corrígenos. Todo esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías, capítulo 24. Hemos estado las semanas pasadas viendo toda esta sección de juicios que hay contra distintas naciones. Y esa sección terminó en el capítulo 23. En el capítulo 24 y por unos cuantos capítulos vamos a estar viendo lo que se conoce como el breve apocalipsis de Isaías. Se lo conoce así porque de alguna manera es una forma, digamos que todo el apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento está condensado en estos capítulos que siguen. El día de hoy vamos a ver solamente el capítulo 24. Y básicamente después de haber estudiado todos los juicios a distintas naciones, ahora vamos a ver un juicio que Dios va a traer sobre todo el mundo en general. Primero fue de manera específica sobre ciertas naciones, ahora Dios habla de un juicio que va a traer sobre todo el mundo. Y para comenzar, déjame recordarte algunas cosas que ya sabemos, pero como dice algún amigo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo. Número 1, el Señor Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vino no como un rey a tomar a la fuerza lo que le corresponde, sino como un siervo. Vino en humillación y fue humillado hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Con su muerte pagó el precio de nuestros pecados, pero no termina ahí la historia. Después de su muerte vino la resurrección, y la resurrección es nuestra justificación. Y ascendió al cielo, donde está a la diestra del Padre, dice Hebreos, viviendo para interceder por nosotros. Y desde el cielo envió al Espíritu Santo para que estuviese con nosotros y nos recordara todas las cosas que necesitáramos. ¿Te acuerdas? Todo eso Jesús lo explica en el aposento alto. Ahora tú y yo vivimos en una era que se conoce como la era de la iglesia. Dios está haciendo pueblo para su nombre de entre las naciones. Sí, el pueblo de Israel es su pueblo escogido, es su pueblo elegido por gracia, su pueblo, pero al haber rechazado el pueblo de Israel al Mesías, Dios ha volteado sus ojos hacia las naciones. Y de entre las naciones tú y yo hemos sido escogidos. Dice Romanos 9, 10 y 11 que tú y yo somos como un olivo silvestre que ha sido injertado en el buen olivo. Y ahora estamos en este tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo en el que estamos viendo las maravillas de Dios, cómo Dios nos rescata. Pero el mundo ha rechazado a Jesucristo y al Evangelio. Por tanto, el mundo está en una condición caída. Y esa condición caída es tan evidente que aún los incrédulos la pueden ver. O sea, los incrédulos ven y dicen, algo está mal. Lo que no pueden ver es la solución hasta que hayan escuchado el Evangelio, pero saben que algo está mal. De hecho, cuando a veces no sé si te pasa que los incrédulos te dicen, o alguien ateo te dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿No? Entonces cuando me dicen eso, normalmente lo que yo contesto precisamente, hay tanto mal en el mundo porque hay gente que no cree en Dios.
O sea, la prueba de que hay mal en el mundo no es prueba de que Dios no existe, sino es prueba de que el mundo lo ha rechazado. Si la gente volteara sus ojos y caminara de acuerdo a lo que el Señor nos pide, sería distinto. Pero estamos en ese tiempo, en ese mundo en el que esperamos, anhelamos el regreso de Jesucristo. Y el Señor va a volver por nosotros. Ya no como un siervo humilde, sino como el Rey de Reyes. Va a regresar. Y su regreso tiene, digamos, 2 etapas. La primera etapa en la que Él viene por su iglesia y la segunda en la que Él viene con su iglesia. Primero viene por su iglesia y dice Pablo que estos cuerpos serán transformados, esto corruptible se vestirá de incorrupción. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, llevados hasta la presencia del Señor en las nubes. Y estaremos con Él 7 años. Después de esos 7 años regresará Él a la tierra físicamente y nosotros con Él. Y todo esto lo explicamos ampliamente a lo largo de todo el libro de Apocalipsis que estudiamos hace un tiempo. Y mientras tanto, esos 7 años, aquí en la tierra va a estar dándose algo que se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación es esta etapa en la que Dios va a intervenir de manera directa en la creación. El día de hoy, ¿Dios interviene en la creación? Sí, de muchas maneras, pero en la gran tribulación hay una intervención directa. Es el juicio de Dios cayendo sobre un mundo que lo ha rechazado. Un juicio que se desarrolla de distintas maneras, incluso a través de demonios saliendo. No sé si tú recuerdas cuando del abismo salen estos demonios en forma de langostas. Va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo el Señor Jesucristo lo dijo, gran tribulación, cual no la ha habido desde que el hombre existe. Entonces, el regreso de Cristo viene primeramente hasta las nubes, nosotros somos llevados con Él y luego aquí empieza en la tierra 7 años de gran tribulación. La iglesia está con el Señor en las nubes mientras acá se derrama el juicio de Dios. Después de eso, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, vendrán 1000 años de paz y prosperidad en los que Jesucristo va a reinar físicamente desde Jerusalén. Y nosotros vamos a reinar con Él. Satanás estará encarcelado. Esos 1000 años Satanás estará encadenado. Probablemente con todos sus demonios estará encadenado. Y cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será nuevamente liberado para crear una nueva revolución, una nueva rebelión, y entonces vendrá el fin. Satanás será echado al lago de fuego, cielos y tierra pasarán, todo se quemará, y vendrán cielos y tierra nuevos, ¿no? Apocalipsis es un libro fácil. Me equivoqué. Eso era... Ok. Eso que acabamos de ver es un resumen que va a estar de alguna manera narrado en el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Por eso quise ponerlo para que recordaras y ahora que leamos el capítulo pudieras ir identificando todo esto. Versículo 1. Se va a enfocar en la gran tribulación. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Lo que está diciendo es que Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Los términos que utiliza son bien fuertes, ¿no? Vacía la tierra, la desnuda. Está hablando como de hacer un desierto. Trastorna su faz. Trastornar es voltear. Nos está volteando todo. Y creo que en un sentido, es un sentido espiritual que Dios va a juzgar la tierra y sus moradores y todo esto, pero también habla de un sentido físico. ¿Recuerdas en el libro de Apocalipsis hay 1000 cataclismos que están sucediendo? Sequías, ríos convertidos en sangre, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo como juicio que cae sobre la tierra misma. Yo creo que tiene que ver con que Dios está mostrando que Él es superior a la tierra. La tierra es una bendición, ¿no?, para nosotros, y lo que alcanzamos a ver de este mundo creado es nada más la parte caída,
No lo hemos visto como era originalmente y aún así vemos que es hermosa la tierra. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente ha hecho de la tierra un ídolo. Y se habla de la madre tierra, ¿no? Que es la que nos da vida. No quiero sonar antiecologista, creo que tenemos que ser responsables con el medio ambiente que Dios nos dio, pero pretender que ese es el sentido de la vida, el cuidar el planeta, es desconocer el propósito de Dios. La humanidad ha rechazado por completo al Creador y se ha volcado en adorar a la creación. Y hay contradicciones absurdas. Por ejemplo, hay marchas e indignaciones por los animales, ¿no? Los animales en los circos, sí, no, que no hay, mataron a un perro aquí, no, es una crueldad, no puede ser posible, sí, no, se arman cosas así. Pero cuando hablamos de matar bebés en el vientre de sus madres, cuando hablamos del aborto, nadie dice nada. Es normal. Venía escuchando en el radio esta mañana o ayer, no recuerdo, y escuché un comercial de una clínica para la interrupción legal del embarazo y decía algo así como, ven, acude a nosotros, somos especialistas en la interrupción legal del embarazo. Y yo me quedé así, wow, ¿te imaginas que o sea, lo que estás diciendo es, mi especialidad, lo que mejor sé hacer es cometer homicidio contra bebés. O sea, y lo anuncias en el radio. O sea, mi especialidad es el asesinato. Acudan a mí. Yo lo sé hacer. Y esta misma gente es la que protesta por la basura en las calles, por los animales en los circos. Entonces, el ser humano está confundido, ha volteado todo. Y de alguna manera Dios está diciendo, yo soy superior a toda la creación y voy a juzgar esto. Como esta paradoja que hay, que si los científicos encuentran una célula en Marte, van a decir, hay vida en Marte. Pero cuando se trata de una célula en el vientre materno, dicen, eso no es vida, eso es una célula, eso no pasa nada, eso no es nada, se puede abortar sin ningún problema. Esta contradicción, pues sí, la palabra dice que Dios, que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, no pueden ver. Y Dios está trayendo este juicio, ¿no? Versículo 2 dice, ¿a quiénes van a ser juzgados? ¿Sobre quiénes va a caer este juicio? Dice, sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Entonces, ¿te das cuenta? Está hablando de laicos, digamos el pueblo, y de religiosos. Sobre ambos grupos caerá el juicio. Dice también al siervo y a su amo. Y está hablando de posición social. No importa qué clase social eres, si eres pobre o rico, igual el juicio va a caer. O la criada y su ama, igual, hombre o mujer. Como al que da logro, así al que lo percibe. Perdón, como al que compra, como al que vende. Al que presta, como al que toma prestado. Al que da al logro, así que al que recibe. O sea, el juicio cae absolutamente sobre todo hombre, sobre toda persona en la tierra. Dice luego el verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y esto es bien importante. La razón de lo que va a suceder no es un desbalance en las economías producto de la caída del precio del petróleo. O, digamos, una crisis como la de la influenza, que generó un desbalance económico. No es nada de eso. Todo lo que va a suceder, el juicio que acá va a caer sobre la tierra, es por una sola razón. Dios lo ha decretado. Y lo que Dios dice es. Así como Dios dijo, sea la luz. Y la luz comenzó a existir. Es extraño porque no existía, pero cuando Él lo dice, comienza a existir. De la manera en la que Dios ha hecho esas declaraciones, también está declarando esto, el juicio va a caer. Verso 4.
Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Pareciera como que Isaías tiene incapacidad en definir lo que, o sea, está poniendo un adjetivo tras otro, está poniendo cosas así, una tras otra, tratando de describir, ¿no? Se destruyó, no, cayó, no, enfermó. O sea, está en una desesperación tratando de mostrarnos qué tan terrible es lo que está sucediendo. Puede que los judíos en aquella época hayan interpretado esto como una predicción de lo que sucedería con la invasión de Babilonia. Y puede ser, tú sabes que la profecía tiene normalmente varios niveles, un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo de todo el contexto que el cumplimiento final está en la gran tribulación, porque habla de todo el mundo. O sea, el mundo cayó. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Está hablando de los nobles. Normalmente uno piensa que las crisis les pegan solo a los pobres, pero esto va a pegarle a todos, a los nobles, a los plebeyos, a todo el mundo. ¿Por qué? Dice en el verso 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y dice quebrantaron el pacto sempiterno. Traspasaron las leyes, habla de transgredir. Es como que Dios puso una línea y se pasaron esa línea a propósito, ¿no? Transgredieron las leyes, y la palabra ley ahí es la palabra Torah. Está hablando de la ley de Dios, la transgredió la humanidad. Falsearon el derecho, habla de torcer el derecho, torcer la voluntad de Dios. Y quebrantar la voluntad de Dios es eso. Quebrantar el pacto sempiterno es quebrantar lo que Dios había establecido. Y esto sucede desde el Edén. O sea, lo que hizo Adán fue transgredir lo que Dios había pedido. Y alguien dirá, no, esa fue Eva. No, la palabra dice que Eva fue engañada. Adán no. Adán transgredió, decidió comer del fruto a pesar de que él sabía que Dios lo había prohibido. Torció el derecho. Desde Adán, nuestra humanidad, nuestra naturaleza viene siempre en rebelión contra Dios. Ahora, fíjate cuál es la consecuencia. Verso 6. Por esta causa, o sea, por haber transgredido las leyes, por haber torcido el derecho, falsear el derecho, por quebrantar el pacto sempiterno. Sempiterno quiere decir eterno por siempre, ¿no? Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, por esto, a consecuencia de esto, dice que la maldición consumió la tierra. Y sí, la tierra desde el principio comenzó a pagar los platos rotos. Dios le dice a Adán que la espina ahora produciría cardos y espinos. Y que ahora el producir, el sembrar, todo esto iba a ser difícil. O sea, Dios tenía el encargo de trabajar desde antes, pero no era tan difícil. O sea, no era tan pesado carnalmente. No había esta lucha carnal en nosotros. La tierra cayó en maldición a partir de esto. Se volvió, hostil gracias a nuestra rebelión. Y si esto es el día de hoy, imagínate cómo va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Fíjate, acompáñame a Apocalipsis capítulo 8, nada más para ver una pequeña escena de lo difícil que va a ser ese tiempo. Y esto es solo una pequeña escena de lo duro que va a ser en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Te imaginas la tercera parte de los árboles en el planeta quemándose? La cantidad de humo que eso genera, el problema con la contaminación y la falta de algo que produzca el oxígeno. O sea, estamos hablando de una devastación ecológica a nivel global. Tercera parte de los árboles. Luego dice en el verso 8,
El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Igual, ¿te imaginas muerta la tercera parte de los animales del mar? No dice que desapareció, sino que murieron. Entonces tienes la tercera parte de los animales ahora pudriéndose, flotando por todo el mar, en todas las playas. ¿Te imaginas lo que va a hacer eso? Luego dice en el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ajenjo es algo amargo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La tercera parte de las aguas dulces ya no son potables, no se pueden beber. O sea, ¿te imaginas todo eso? Si el día de hoy la naturaleza es hostil y estamos viendo inundaciones, no sé si has estado al tanto no solo de lo que está sucediendo en Nepal hace unos días, lo que ha venido sucediendo en Chile. En Chile, en la parte norte de Chile, por ahí por Antofagasta, el problema es que hay inundaciones muy grandes, varios muertos, varios desaparecidos, millones de dólares en pérdidas. No solo eso, un poco más abajo lo que tienen son incendios forestales. Y luego son dos cosas distintas. Inundaciones en una zona, incendios forestales en la otra zona. Y luego tenemos el asunto de un volcán que acaba de entrar en erupción y en actividad, y todo eso está produciendo evidentemente un problema ecológico terrible. Eso es hoy. Imagínate cómo va a ser en la gran tribulación. Versículo 7 regrésate a Isaías, por favor. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Está hablando de que el vino en la Biblia siempre representa el gozo. Y pues sí, no hay razones para celebrar, no hay cómo celebrar. Ya se acabaron todos, o sea, se perdió el vino, cesó la alegría. Verso 9, no beberán vino con cantar. O sea, ya estas fiestas se acabaron. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Entonces, otra vez, ¿imaginas todas las casas cerradas para evitar que la gente se meta? Todo un problema, o sea, hay escasez de alimentos, hay escasez de agua. Si tú tienes un poquito de agua en tu casa, pues vas a cerrar con llaves para que nadie se meta. Todo eso es lo que están viviendo. ¿Quién va a estar festejando? Nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Todo es terrible por el juicio de Dios en ese tiempo. No hay nadie que pueda clamar gozo. Ahora, ojo, lo que vemos el día de hoy en Chile, lo que vemos en Nepal, son resultados de una naturaleza caída. Son resultado de un planeta y ciertos problemas, ¿no? Deforestación puede provocar inundaciones. O sea, todo eso, digamos, son fenómenos naturales. En la gran tribulación no son fenómenos naturales. Es la mano de Dios conduciendo un juicio. Si entiendes cuál es la diferencia entre uno y otro. Unos son producidos por la esfera de la naturaleza. Los otros son dirigidos por la mano de Dios. Son un juicio de Dios. El día de hoy, Dios no está juzgando a Chile. Y porque por ahí leí cosas, no, los chilenos tienen que arrepentirse y porque miren cómo. No, o sea, eso sucede en Chile como puede suceder en México, como en Estados Unidos, como en cualquier lugar. Eso es el resultado de vivir en este mundo caído. Pero lo de la gran tribulación no es un resultado de la naturaleza, es el juicio de Dios. Por eso, fíjate qué diferencia. Versículo 13. Así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos,
como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Otras traducciones lo que dicen es, se encontrará un remanente como los rebuscos en una vendimia. Imagínate que tienes ahí un árbol de higos o una vid, dependiendo de lo que sea, y que tú sacudes todo, ¿no? Sí. Sacudes el árbol y cae mucha fruta y nomás quedan algunos así puestecitos, algunos por aquí, chiquito, uno, otro. Bueno, así de escasos, pero habrá remanente. O sea, en la gran tribulación, la iglesia está en el cielo, pero habrá gente que crea, poquita. ¿Qué tan poquita? Pues como si sacudieras un viñedo, lo poquito que quede, así. Como si sacudieras un árbol de higo, lo poquito que quede, así. Poquito, pero habrá. Dios siempre tiene un remanente. Y lo que dice es, hay un remanente que va a estar presente en la gran tribulación. ¿Y qué va a hacer este remanente? Fíjate el versículo 14. Este remanente, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. ¿Te imaginas? En medio de toda esta destrucción, de todo este problema, hay alguien que no vive en un mundo distinto, vive en el mismo mundo, pero vive de una manera distinta. Y ve las cosas y percibe las cosas de una manera distinta. Ellos dicen, cantarán gozosos. ¿Cómo? También a ellos se les acabó el agua, también a ellos se les acabó el alimento, también ellos están viviendo todos estos problemas. ¿Por qué pueden cantar gozosos? No porque no les pase nada, sino, ¿qué dice ahí? Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. La grandeza de Jehová es suficiente motivo de gozo. El día de hoy también. Tú y yo tenemos problemas económicos, sociales, políticos, de salud. Siempre tendremos problemas. Y si tú no tienes problemas, espérate porque te va a tocar. Es parte de la naturaleza en la que vivimos. Pero ¿sabes qué? Jehová, la grandeza de Jehová es suficiente para gozarse. Es suficiente. Si tú dices, es que si pudiera pagar la renta de manera menos angustiosa, ¿estaría más feliz? Créeme, no. Hay gente que no batalla con pagar la renta y no vive feliz. No, pero es que yo sí podría. No creo. Porque si Cristo no es suficiente hoy, no va a ser suficiente después. Si Cristo no es suficiente con $1, no va a ser suficiente con 1,000 ni con 1,000,000. Y estos hombres pueden enfrentar este tiempo y pueden cantar gozosos en medio de esa gran dificultad por una sola razón: la grandeza de Jehová. Pero no solo eso, fíjate qué otra cosa hacen estos hombres en medio de ese problema. Dice, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Glorificar a Dios en todas partes. Y dice, nombrar a Jehová. Estamos en el tiempo de la gran tribulación, una persecución contra los creyentes. ¿Te imaginas nombrar a Jehová? Y ellos dicen, nombren a Jehová en todas partes, en los valles, en los mares, nombren a Jehová, traigan a su gloria a su nombre. Confiesen su nombre. ¿Y cómo es que pueden hacerlo? ¿No tienen miedo? Tal vez sí. Pero no se trata de temor o valentía. Se trata de una esperanza más allá de este tiempo. Y no solo eso, fíjate lo que dice después. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Todo el mundo en ese tiempo va a estar diciendo, Dios es injusto, ¿por qué nos hace eso? ¿Nunca has conocido gente que nunca ha buscado a Dios? Y cuando pasa por un problema, le da cáncer, se enferma, pierde el trabajo, lo que sea. Dios es injusto, ¿por qué a mí? Estos hombres están viendo lo que está sucediendo y lo único que pueden decir es, Dios es justo. El mundo no lo entiende ni lo entenderá así, pero Dios es justo al juzgar. Nadie puede decirle a Dios, ¿por qué estás haciendo esto?
Dios es justo al juzgar. Ahora, fíjate lo que sucede. Isaías está viendo todo esto y fíjate la reacción de Isaías, verso 16. Dice, de lo postrero de la tierra, en la segunda parte, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. ¿Imaginas lo que es prevaricación con prevaricar con prevaricación de desleales? O sea, ¿por qué Isaías se lamenta? ¿Será que no le gusta que haya gente con gozo? No es eso. Isaías está viendo todo el panorama y lo que está diciendo es, ay de mí por lo que está sucediendo. Podríamos decir, bien merecido que se lo tienen. Todos los que están ahí, todos los que están en la gran tribulación, para empezar, son los que se quedaron en el rapto. O sea, no creyeron en el Evangelio y se quedaron. Conocían el Evangelio, pero lo rechazaron. Se quedaron. Y ahí no conocen a Dios, por eso no están gozosos, y entonces, bien hecho. Y eso podría decir Isaías. Pero Isaías lo que dice es, ay de mí, están prevaricando con prevaricación. ¿Has pensado eso de tus vecinos? ¿Alguna vez? Ay de mí, este hombre que es pecador. Ay de mí, este hombre que golpea a su esposa. ¿Te ha dolido el pecado de personas alrededor? ¿Has visto? El Señor los ve y dice, son como ovejas que no tienen pastor. Ahí andan, chocándose con todo, no saben dónde ir, no saben qué hacer. Y Dios dice, son como ovejas que no tienen pastor. Isaías dice, ay de mí, cómo me duele lo que están haciendo. Y a veces tú y yo decimos, ay, qué estorbo de estas. Pero un día va a venir el rapto, me voy a ir y voy a gozar delante de Dios. Y ellos van a quedarse a recibir su merecido. Y ¿sabes qué? Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Verso 17. A Isaías le duele porque sabe lo que sigue después. Fíjate lo que le espera a esta gente. Dice verso 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. O sea, tres cosas, terror, foso y red. ¿Pero es para quién? Para el morador de la tierra. Y me parece que esto también lo vimos en Apocalipsis. Hay dos tipos de personas. Los que estamos en la tierra, pero no vivimos en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Creo que te platiqué que cuando yo llegué a México, los primeros años, siempre que ponía lugar de residencia, yo ponía Santa Cruz, Bolivia. ¿Por qué? Porque en México estaba estudiando, pero realmente yo vivía en Bolivia. Estaba aquí por un tiempo, pero allá está mi casa, allá están mis cosas, allá está mi familia, allá está todo. Y tenía esta idea, ¿dónde vives? En Santa Cruz. Entonces, órale, ¿y qué haces aquí? Estoy estudiando en México. Un día me di cuenta que ya, pues después de 5 años de estar estudiando aquí, probablemente ya estaba viviendo aquí, ¿no? Un día me di cuenta que quedarme aquí era lo más fácil y regresar a Bolivia es súper difícil. Anhelo regresar a casa de mis papás y estar ahí, sí, y requiere mucha fe. El día de hoy quedarme aquí no requiere nada de fe. Irme, regresar, requiere toda la fe del mundo. Incluso es más difícil que haber venido la primera vez. Porque haber venido la primera vez yo tenía planeado estar 6 meses y regresar. De haberlo sabido tal vez no hubiera venido. Era una decisión muy grande. Regresar a Bolivia requiere algo muy distinto. Ha cambiado, pero en principio era muy claro. Yo no vivía en México, yo vivía en Bolivia. Bueno, así estamos tú y yo aquí. ¿Vives en el mundo? No, pero llevas aquí toda la vida. Sí, pero no es mi casa. Mi casa está en el cielo. Allá es, tarde o temprano voy a ir a mi casa y voy a estar por la eternidad. Y todo esto va a ser un suspiro, como una neblina que aparece y luego desaparece. Nada más.
En cambio hay otros que sí, son moradores de la tierra. Esta es su casa, esta es su gente, este es su mundo, esto es todo lo que tienen. Esta es su vida. Por eso Pablo dice, para mí vivir es Cristo, morir, ganancia. Pero para estas personas, mi vida es esto, morir, pérdida, pérdida total. Y por eso a estos moradores de la tierra solo les espera terror, foso y red. Fíjate el verso 18, como dice, acontecerá que el que huyere de la voz del terror, la voz del terror habla de una alarma, ¿no? El que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. O sea, la gente va a escuchar la alarma. No es que va a sonar una alarma, sino que va a escuchar que las cosas están difíciles. Y por tratar de zafarse de esas cosas, van a caer en un foso. Y por salir del foso van a caer en una red. ¿Conoces gente así el día de hoy? Que por hacer, dice la palabra, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿no? Y entonces por enriquecerse hacen un negocio y caen en un problema y hay una alarma. Por escapar de la alarma dicen, pues ¿sabes qué? Un amigo dice que me puede echar la mano para salir de esta deuda y no sé qué, no, es legal, pues no del todo, pero no sé qué, siempre se hace, ¡pum!, caen en el foso. Y luego por salir del foso caen en la red y al final terminan. Bueno, eso es lo que está sucediendo y va a suceder en aquel tiempo. Nadie podrá escapar. Y dice ahí en el versículo 18 que se abrirán, dice, ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Habrá lluvias, habrá temblores. Todo lo que hemos visto de temblores hasta el día de hoy no es nada comparado con lo que va a ser al final de los tiempos. Verso 19, será quebrantada del todo la tierra. ¿Te imaginas? La tierra entera, el planeta entero resquebrajado. No sé si tú recuerdas que en el capítulo 17 de Apocalipsis, al final de la última copa, lo que se dice es que hubo un gran temblor cual no ha habido en toda la tierra. Desaparecieron las islas, desaparecieron los montes, todo fue, es esto. La tierra entera será movida. Desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Versículo 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Todo esto va a ser, ¿no?, físicamente real. Y está, como te digo, narrado entre los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Verso 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Castigará a las potestades de demonios y ángeles caídos, esos son el ejército de los cielos, y también castigará a los reyes en la tierra, a las autoridades humanas. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Dice que quedarán encerrados, probablemente es una referencia a lo que te decía Satanás y probablemente sus ángeles, encerrados por muchos días, por 1000 años, hasta que sean sueltos para ser juzgados. Dice el verso 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. El día que Jesucristo esté reinando desde Jerusalén. Es un lenguaje poético, que la luna se avergonzará, el sol se confundirá. O sea, la gloria de Cristo será tan grande que el brillo del sol va a parecer pálido. Que a la luna va a dar vergüenza salir. Digamos, la luna es el astro rey en la noche. Pero el astro rey en la noche le va a dar vergüenza ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, reinando sobre su creación desde Jerusalén. Y esto va a ser real. Va a ser real. No es un asunto de ¿es probable que suceda? No, esto va a suceder. Entonces creo, número uno, que tenemos que tener la certeza de que Dios va a juzgar. Y que si no fuera por Cristo, tú y yo tendríamos que enfrentar ese juicio. Tú y yo no vamos a enfrentar este juicio, ¿por qué? ¿Por ser buenos? No.
Por una sola razón. Cristo bebió el juicio. Cristo pagó y tomó el juicio sobre sí mismo en la cruz. Tú y yo estamos escapando este capítulo por la cruz de Cristo. Que no se nos olvide jamás. Esa es la única razón por la que tú y yo tenemos esperanza. Pero creo que este capítulo me habla de algo más. De algo que tenemos que hacer el día de hoy. Fíjate en el versículo 1. Dice que Dios va a trastornar al mundo. ¿No? Y sí, o sea, se va a resquebrajar la tierra, todo va a voltearse, todo va a ser distinto. Pero Dios quiere trastornar el mundo el día de hoy. No físicamente, pero quiere trastornar el mundo. ¿Te acuerdas cuando Pablo y sus amigos llegaron a Tesalónica y el reporte que dijeron, estos que trastornan al mundo han venido acá? Dios quiere trastornar al mundo. Quiere que tú y yo, por donde vayamos, seamos este agente que Dios usa para trastornar la tierra hoy. No con terremotos, sino con el Evangelio. La verdad es que el mundo entero ha traspasado sus leyes, ha falseado su derecho, ha quebrantado el pacto. Y que el mundo entero vive sin gozo. Y aúlla por vino, por gozo, y se desangran y se desviven por tener gozo, pero no pueden nunca encontrarlo, porque necesitan nacer de nuevo. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Tienen que morir y nacer de nuevo. Y tú y yo también podemos caer en eso. Sí, los incrédulos tienen que morir y nacer de nuevo. Pero tú y yo también. No para salvación, pero a veces tú y yo, siendo salvos, quebrantamos las leyes de Dios. Y el que diga que no es cierto es un mentiroso y está quebrantando la ley de Dios. Y torcemos el derecho. Y nos hacemos los que no entendemos. Y quebrantamos el pacto de Dios. Y cuando lo hacemos, no es que perdemos la salvación, pero perdemos el gozo. Y otra vez, el vino nuevo no se echa en odres viejos. Si el día de hoy tú no estás viviendo en gozo, tal vez hay pecado en tu vida. Tal vez hay pecado. Pecado que hayas cometido y que no te has arrepentido y no lo has confesado. Y si tú dices, no hay pecado de esos en mi vida, entonces a lo mejor estás pecando por soberbia. Y estás amargado o amargada porque Dios no hace lo que quieres a la manera en la que quieres. Y Cristo no es suficiente. Vemos a estos hombres diciendo, sí, o sea, cantemos con gozo, el mundo se está destruyendo. Sí, cantemos con gozo por la grandeza de Jehová. Canta con gozo. Da gloria al Padre, di Dios es justo. Pero es que no siento que sea justo, pero es. O sea, no importa las carencias, los problemas que tú estés arrastrando el día de hoy, Dios es justo. Dios es justo y más que justo. Porque para poder perdonarnos, porque es justo, pagó por nuestros pecados. Si no hubiera pagado por nuestros pecados, habría una mancha en su justicia. Sería un juez corrupto. Nos dejó pasar con nuestra mancha, con nuestro pecado. Pero Él no nos deja pasar. Paga nuestros pecados y entonces entramos en su reino. Dios es justo. Y es justo lo que Dios quiere hacer. No lo entendemos a veces, es verdad. No nos gusta, es verdad. Pero no somos moradores de esta tierra. Cuando llegué a México, no tenía celular aquí. Allá tenía celular. Aquí no. Y no me importó. De todos modos, ¿quién me quiere ubicar? Soy un extranjero. O sea, ¿con quién quiero hablar? Es con mi casa. Cuando llegué acá, no tenía coche. Pues no le hace. O sea, soy extranjero. ¿Para qué quiero un coche? Pagar tenencia, pagar esto, pagar... La verdad, no. Soy extranjero. Lavaba a mano. No tenía lavadora, lavaba a mano toda mi ropa. Pues sí, ¿cuál era el problema? De todos modos,
mi meta aquí era estudiar y regresar. Y cuando pienso que esa tiene que ser mi vida espiritualmente, que no necesito lujos, no necesito nada, Cristo es suficiente. Tengo una promesa. Yo me acuerdo que llegaba, había días difíciles, días que no tenía dinero, no tenía para comer, días en que extrañaba, o sea, había días complicados. Y tenía yo una gran esperanza. No era cristiano, pero tenía una gran esperanza. Mi boleto de regreso estaba a 1 año abierto. Entonces, el momento en que las cosas se pusieran malas, sacaba mi boleto, lo activaba y podía regresar a casa. Bueno, tú y yo tenemos un boleto a casa. El que lo activa es el Señor, pero es real. Así que yo creo que necesitamos hacer eso. No ser un morador de la tierra, sino un morador del cielo, y tener misericordia de aquellos que están aquí. Y ser luz, y ser sal para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, rescatados, elegidos, escogidos por gracia, llamados a ser santos, llamados a la comunión contigo, Señor. Increíblemente, por alguna razón, tú has querido tener comunión con nosotros. Pequeñas criaturas que tú mismo sabes que somos polvo. Pero has decidido revelarte y glorificarte en nosotros. Quita todo estorbo, Señor. Ayúdanos a recordar cuál es nuestra naturaleza, que solo en gracia tenemos esperanza. Ayúdanos a caminar teniendo misericordia de los demás, entendiendo que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Que como decía el salmista, podamos proclamar que ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, en la tierra no hay nada que deseemos. Ayúdanos a cantar con gozo en los tiempos difíciles, a proclamar que eres justo aún en los tiempos difíciles. Exalta tu nombre, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.